Ok, ya se Ya está grabando. estamos, ¿verdad? Gracias, Pastor. Aquí estamos al pendiente. Dios le bendiga. Perfecto. Pastor César, buena Te tarde. agradezco, Dios te bendiga. Van Gracias. Buenas saliendo, tardes a todos. van saliendo los hermanos de la otra clase, entonces yo creo que un par de minutitos tardarán en ingresar. Pero ya, Es ya cerró la correcto. otra sesión. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, gracias, qué amable. Esperamos un momentito, queridos hermanos. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Bien, ok, pues buenas tardes, Dios les bendiga. Este, Salvo que estés trabajando o manejando, trabajando o manejando, pues me encantaría, si pudieras encender tu cámara para verte, saberte, conocerte, ¿verdad? Salvo que vayas manejando, pues olvídalo, ¿no? O si estás en el trabajo, tampoco quiero que te despidan, ¿cierto? Bien, ok. Pues un gusto, buenas tardes a todos. Veo algunos rostros que conozco, otros seguro que los conozco, pero quizá no les recuerdo. Buenas tardes, mi nombre es César Marín, estoy para servirles. Me toca compartir con ustedes esta materia de liderazgo eficaz. Entonces, espero, espero que ya hayan impreso dos cosas que yo subí a la plataforma. Dos cosas que subí a la plataforma. Subí una guía que se llama Liderazgo Eficaz. Espero que lo hayan impreso, que ya lo tengan listo. Liderazgo Eficaz. Y la otra sería el sílabo. Sí, espero que ya lo hayan impreso. Pueden levantar su manita e indicarme quiénes ya lo imprimieron con su manita alzada. Gracias, gracias. Muy bien. Qué bueno. Ok, muy bien. Estoy saliendo de una pequeña gripa, una tos ahí, pues ni tan pequeña, la tos, pero ando saliendo de ahí, entonces si de repente se me acaba la voz o estoy tosiendo, les pido de antemano me disculpen. Amados hermanos, Dios les bendiga. Algo que vamos a estar estudiando y que les he pedido que por favor se acerquen a la librería para conseguir es este libro que se llama, ¿dónde está la cámara? Ahí. Se llama Siervos para su Gloria. Siervos para su Gloria. Pueden conseguirlo en la librería. Espero que sí hayan encontrado algunas copias de eso. El autor es Miguel Núñez. Miguel Núñez de Libros B y H. ¿Ok? Entonces, es un libro que les va a bendecir mucho, que les va a ayudar mucho y que lo vamos a estar trabajando. Siervos para su gloria. Eso es lo que quisiéramos ser, ¿no es cierto? Quisiéramos ser siervos para su gloria. Entonces, por favor, deben de tener impreso el manual. De hecho, digo, yo sé que estamos empezando. Para los que lo tienen, genial, qué bueno que lo tienen. Pero los que no, sería muy bueno que terminando sus clases, pues hoy o mañana vayan a imprimirlo y lo tengan listo porque lo vamos a utilizar. Ok, entonces, pues eso se los pido y les animo que ya reserven su libro, que también vamos a estar mirando.
No me voy a meter en la cuestión del sílabo, lo tienen ahí en la plataforma. Quiero que lo lean, lo analicen y si tienen alguna duda, pues el día de mañana que nos vemos a través de mensaje, correo electrónico, pues me hagan saber si tienen alguna duda al respecto del sílabo y con toda confianza, ¿ok? Con toda confianza. Bueno, pues estamos entonces, hermanitos, aquí, listos para iniciar. Eh, el libro, con su puro título, dice mucho. Es curioso porque no, el libro en su portada no dice liderazgo eficaz, líderes tremendos, líderes poderosos, liderazgo con propósito. No, dice siervos para su gloria y he decidido utilizar este material. Algunos de ustedes que me parece estuvieron conmigo y que creo que están recursando tal vez esta materia, vieron otro libro, ¿verdad? Entonces, vamos a estar utilizando este libro, Siervos para su Gloria, y el título pues nos lo dice todito. La intención, obviamente, si tú pretendes servir, si tú pretendes o Dios te está guiando, llamando al liderazgo, a tener un liderazgo eficaz, definitivamente. Definitivamente tú tienes que convertirte en un siervo del Señor, en un siervo del Señor. Tienes que aprender a servir y tu corazón debe de estar siendo moldeado y diseñado para servir al Señor. Entonces, en este libro tú vas a aprender, el enfoque de este libro es aprender a ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Y eso es muy importante, queridos hermanos. Eh, si me permiten, tengo que hacerles una observación. En el manual vamos a estar trabajando dos cosas y algunos de ustedes quizá ya lo conocen, pero vamos a estar trabajando dos cosas. En el manualito va a venir una perspectiva vamos a estar analizando la vida de Moisés, ¿ok? Entonces, eso, ahí en la plataforma está este manual y viene un enlace donde ustedes pueden escuchar unos audios de 5 o 6 minutitos que son cada lección, cada clase, y esos audios les van a dar las respuestas para este manual de Moisés. Entonces, por favor, ahí hago un pequeño paréntesis. Y esos audios pueden escucharlos cuantas veces quieran. Son de 5 o 6 minutitos, ¿verdad? Y son 10 lecciones que vamos a estar viendo al respecto del aprendizaje de, desde la perspectiva de Moisés. Entonces, por un lado, ese manualito y lo que vamos a estar viendo en general es sobre el libro de Siervos para su Gloria. Entonces, queridos hermanos, les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo, solamente ok. Sí, ya la tenemos, ya la tienen ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, bien. Entonces, por favor, espero que puedan tomar algunas notas y vamos a avanzar con esta lección de hoy. Perdón. Entonces, estamos hablando sobre liderazgo eficaz, amados hermanos, y yo les decía hace un ratito que es el enfoque del libro que me encanta y que es muy importante y que yo lo creo que debe de ser de esa manera, es que tú y yo debemos
para poder ser líderes, para poder servir a nuestro Señor en cualquier área, pero sobre todo si tú y yo pretendemos ser líderes o Dios nos está llamando al liderazgo, tenemos que aprender a ser antes que hacer. Bueno, no sé si todos me conozcan, pero mi esposa hace panes, repostería. Ella hace panes y pasteles. De hecho, cuando vamos allá a Escuela de Ministerios, ahí la van a ver que está haciendo entrega de sus pedidos de panes y pasteles. Entonces, una ocasión, cuando mi hijo pequeño se acercó con ella y ella estaba haciendo los panes. Ella le quería enseñar a hacer los panes, pero no, él solo quería los ingredientes, quería la harina, quería la leche, quería meter las manos ahí, batir el pastel y hacer lo suyo. Entonces, ¿qué necesitaba él? Obviamente no le quedó el pastel, obviamente no le quedó el pan que él estaba diseñando, que él quería crear. ¿Qué es lo que necesitaba él? Él necesitaba ser dirigido paso a paso, conforme la receta, conforme el plan, ¿verdad? Tenía que ir creciendo o entendiendo o teniendo mayor conocimiento de cómo se hace un pan y que no solamente son los ingredientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que no le quedó el pan y pues ya más adelante pasó el tiempo, creció, maduró un poco y ahora ya puede hacerlos mucho mejor. No es experto, pero ya los hace mucho mejor. Aquí hay dos cosas que ocurrieron. Número uno, que él no lo sabía todo. Y él tenía que ser antes de hacer, tenía que ser, crecer, madurar, tenía que tener mayor conocimiento, mayor experiencia, mayor habilidad, tenía que desarrollar esas cosas para poder hacer un pastel. Lo mismísimo es en el ministerio. Si tienen su Biblia, por favor, y la abren en Hechos capítulo 2, versículo 2 y 3. En esta tarde nos vamos a enfocar un poquito en esto. Es algo interesante porque dice que los 12 convocaron a la multitud. Creo que todos deben de conocer el contexto de Hechos, Hechos capítulo 2. Deduzco que todos tienen el contexto. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y el versículo 3 es clave y si tienes abierta tu Biblia, yo quiero que lo subrayes, probablemente ya lo tienes sombreado, pero yo quiero que tú lo subrayes. Perdón, Que, perdón, pastor. La cita sería 6, ¿no? Versículo Hechos 6. No, pues no, ya vale. perdón, La cita es Hechos 6. Hechos, perdón, tienes toda la razón, sí, tienes todísima la razón. Tienes todísima la razón. Gracias por tu observación. Entonces, ahí corríjanle a ese detalle, por favor. Entonces, tenemos esta parte aquí y vemos que ellos tienen que buscar hermanos, ¿sí? Y que tienen que tener cualidades muy importantes. Y estamos enfocándonos y viendo que tú y yo tenemos que ser antes de ser. Y fíjate bien. ¿Por qué es esto? Porque primero, para una tarea tan sencilla como es servir a las mesas, y quizá en el contexto de Hechos, no solo servir a las mesas, sino aún participar sirviendo lo que es la cena del Señor o con lo que en Hechos conocemos como el partimiento del pan, ¿sí? Ellos, estos varones, tenían que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sí? Ahora, con esto me voy a detener un poquito aquí y con esto quiero decirte lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes no les pasó o no les tocó que apenas llegaste a la iglesia? Espero que no te haya pasado, ¿verdad?
Espero que no te haya pasado, pero ¿a cuántos de ustedes no les ocurrió que llegaron a la iglesia, eran muy proactivos, muy movidos, muy animados, tenían muchos dones, habilidades y todo, y resulta que luego los empiezan a jalar y a ponerlos a servir? Espero que no te haya pasado a ti, espero que no, pero sí, sí, porque eso es muy común. Eso es muy regular, muy común. ¿Por qué? Pues te voy a decir una razón. Porque en las iglesias tenemos una necesidad bien grande o muy grande de servidores. Siempre hacen falta servidores. Siempre hacen falta servidores. Ahí en Atizapán, por ejemplo, cuando es la escuela de verano, siempre están invitando a todo el mundo y les faltan servidores. Y es una iglesia inmensa, es grande y siempre faltan servidores. Entonces, pues agarramos lo que cae, hermanito, ¿verdad? Bueno, yo debería de corregir lo que dije, porque yo no agarro lo que cae. Hace muchos años aprendí esto que quiero compartir con ustedes cuando hablamos de servir, porque hablar de ser, hablamos de una implicación de tu interior, hermano. Tiene que haber un cambio en tu interior, tiene que haber un cambio en tu mente, primero en tu mente, luego en tu corazón, ¿sí? Viene a tu mente el evangelio del Señor, baja a tu corazón y eso, cuando baja tu corazón, llega a tu mente y baja tu corazón, debería de estar generando cambios significativos en tu, en tu vida, ¿ok? Debe de haber cambios significativos en tu vida. Empiezas a hacer. Eras enojón, el Espíritu Santo de Dios viene a ti y empiezas a cambiar esas cosas en tu vida. Enojón, orgulloso, soberbio, altivo, borracho, pendenciero, chismosa, yo qué sé. Todos traemos un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, primero yo tengo que ser para poder llegar a ser, a hacer. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo debe de trabajar y eso es muy importante. El Espíritu Santo de Dios debe de trabajar primeramente con cada uno de nosotros en nuestra vida, siendo transformados cada día más y más a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. Entonces, vean, tenemos estos hombres que ya tenían que cubrir algunos requisitos. Estos hombres de Hechos capítulo 6, ¿sí? Que tenían que cubrir unos requisitos y era solamente para servir mesas, para poner mesas, para distribuir la comida. Y estos hombres tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos este proceso de santificación? A esto se le llama así, santificación. Es un proceso de santificación y agarramos y porque vemos que, pues soy muy hábil para enseñar, se me da la palabra, se me da hablar con la gente. Me encantan los niños, solo porque me encantan los niños, me mandan a escuela dominical con los niños o tengo conexión con los adolescentes y porque el pastor o el líder mira que tengo mucha conexión con los adolescentes, pues tú encárgate de los adolescentes. Ese es un gravísimo error, querido hermano, y yo quiero guiarte a esto. Eso primero, es un gravísimo error porque nosotros empezamos a ponernos o poner, cualquiera que sea tu caso, ponernos en el sentido que sí, yo quiero servir, yo quiero involucrarme, yo quiero hacerlo, sin antes haber sido transformado en mi interior. ¿Qué es lo que va a ocurrir, amado hermano? Va a haber una deformación en el camino. No es garantía que porque estés en el camino del Señor, digo, todos esperamos y queremos que tu vida vaya siendo cambiada y transformada. Esperamos que sí. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar para que eso suceda? Y mientras eso sucede, los que sufren son a los que estás liderando, a los que estás guiando porque vas
aprendiendo y sufriendo tu propia transformación de ser en el mismo instante que estás haciendo. Y entonces, por eso vemos en los ministerios que pasan años y a veces, o los meses, quiebran, se desaniman, la gente se va, ya no quiere seguir adelante. Pero lo más terrible, aparte de eso, ¿puede haber algo más terrible? Sí, que enseñan mal. Perdón, enseñan mal, no enseñan desde la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de liderar, hermano, hablamos, queridos, de una transformación de nuestro corazón. Que nuestro corazón vaya siendo transformado de tal manera que en la medida que nos van poniendo en lugares prominentes en liderazgo, que Dios me está llamando al liderazgo, mi vida está siendo transformada y cambiada. Entonces, regreso a compartir mi pantalla con ustedes para seguir adelante con esto. Y entonces, ya hice aquí la corrección y agradezco a quien me hizo la observación. Entonces, 7 varones, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y observen, de sabiduría. Sabiduría. Ahora, esas 3 cosas las va a tener alguien, amado hermano, que llegó el Evangelio a su mente, bajó a su corazón y ahora entonces lo está poniendo en sus manos. Cuando yo me refiero a ponerlo en sus manos es que lo está practicando. Como les dije yo hace un ratito, la santificación. Buen testimonio, no hay queja de esa persona. Está llena del Espíritu Santo. Hay sabiduría, pero no sabiduría mundana, humana, no, sino sabiduría divina, sabiduría de Dios que proviene de la palabra de Dios. Si tú quieres ser un líder eficaz, hermano, debes de transformar o permitir que el Espíritu Santo primeramente transforme tu interior, que vaya transformando tu interior. Por ejemplo, el bautismo es simplemente perdónenme, un acto externo de un cambio interno. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, me estoy bautizando. ¿Por qué? Porque he recibido el Evangelio y ha venido a mi corazón, a mi vida y está viendo cambios significativos y yo quiero tener un compromiso con Dios. No soy perfecto, no estoy hablando de perfección, pero el bautismo es un acto simbólico de un cambio interno en mi corazón. Y lo mismo va en la vida. Yo quiero seguir desarrollándome, quiero seguir creciendo. Entonces, el contexto de este pasaje de Hechos capítulo 6, ¿verdad? Es, perdónenme, ay Señor, hubo un crecimiento tremendo, repentino en la iglesia y entonces ya los líderes que estaban no se daban abasto y necesitaban aprender a delegar. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó en eso? Amados hermanos, pues no fueron siglos o décadas, ¿verdad? Meses, años, pero hubo un crecimiento explosivo donde se necesitaba delegar tareas que ya no podían continuar haciendo estos apóstoles del Señor Jesucristo porque ellos ya tenían muchísimas obligaciones. Entonces, cuando hablamos de ser antes de hacer, es que estamos hablando que la tarea a hacer es complicado para definir ser y hacer, ¿verdad? Cuando está uno hablando, pero la tarea a ser realizada era relativamente simple, como te lo dije hace un rato. Era poner mesas, distribuir el pan, ¿sí? Y, como te decía hace un rato, quizás celebrar la cena del Señor. ¿Cuáles eran los criterios para escoger a estos personajes? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pregunto, amados hermanos, ¿cómo llegamos a la familia de Dios? ¿Cómo es que llegamos a la familia de Dios? Ahora, aquí quiero preguntar, Miguel Ángel Benítez Cruz, hermano, ¿cómo llegaste así? Cuando llegaste a la iglesia,
Así en 3 palabras, algo muy breve. Llegué, ¿cómo llegaste? ¿No queremos todo el testimonio? ¿Cómo llegaste a la iglesia de Cristo? De hecho, yo ya iba a la iglesia cuando era Monte María, cuando ¿Ok? el pastor era Gilberto, se llamaba Gilberto. Entonces yo me separé de muy chico y ya de grande decidí retomar la Ok. palabra. En esa parte, cuando decides retomar la palabra, ¿cómo llegaste? ¿Bien bendecido, bien ungido, bien lleno del Señor? ¿O cómo llegaste? ¿O por qué llegaste? ¿Por qué volviste? Lo que pasa es que yo había sufrido un asalto en mi carro y cuando me apuntaron con la pistola, pues se me vino todo, ahora sí que todo ¿El lo que mundo había aprendido encima? yo en la palabra del Señor, y en ese momento yo prometí que si me libraba al Señor que salía con bien, yo regresaba a la iglesia. ¿Ok? Con Así, temor, podríamos decir, enfrentaste algo así. temor a esa Ajá. situación. Gracias. Miriam Ortiz, hermanita, ¿cómo llegaste tú a la iglesia? Cuando llegaste a Cristo, ¿cómo llegaste? Cuando llegué a Cristo fue a la edad de 18 años, entonces estaba en una época de rebeldía, pastor. Rebeldía. Ok, Mm. Keila, gracias, Miriam. Keila Ávila, ¿cómo llegaste a los pies de Cristo? Bueno, también por, pues sí, de rebeldía, diversión, quise realmente tomarlo en serio. Ok, gracias. Te das cuenta, quiero que observes, casi la mayoría, aunque hayas nacido en la iglesia, digo, no existe tal cosa como de cuna cristiana, pero se utiliza. Pero aunque tu papá haya sido pastor y tus hijos crecido en la iglesia y se sepan todos los pasajes bíblicos y todo, cuando uno toma su decisión por Cristo y el evangelio llega a tu vida, algo había en ti que hacía falta. Algo había en ti que hacía falta. ¿Ok? ¿Qué tradiciones, qué costumbres traías cuando llegaste a la iglesia, Andrés Hernández? Andrés Hernández, cuando llegaste a la iglesia, ¿qué costumbres traías? Pues yo, costumbres del mundo y muy malas, por cierto. Yo Ok, llegué, de hecho, a la iglesia aparentando ser una persona que no era, que todavía tenía ok, muchas de esas malas costumbres. bien. Te agradezco Y gloria tu a Dios ya no honestidad. están, la mayoría. Te agradezco tu honestidad. Es como llegamos, amados. Y la verdad, Jesucristo es Sí, la verdad. así es. Así es. Es como llegamos. Llegamos a la iglesia, dirían los de Alcohólicos Anónimos, destartalados. ¿No es cierto, Evita Montes? ¿Cómo llegaste tú a la iglesia? Así en breve. Así es. Con necesidad, llegué a los 17 años, pero pues, en esa época, con mi idea del mundo, aún con de ejercer de costumbres, las costumbres que aprendemos por los demás en el contexto en el que estemos, erróneamente, pero sí con una necesidad. Obviamente ya al llegar a la iglesia, eh, nos damos cuenta ahí que tan mal está, de dónde Dios nos sacó, pero sí creo que llegamos muy mal. Dios Sí, bueno es en su gracias. gracia. Amén. Agradezco su honestidad de todos ustedes. Llegamos destartalados, llegamos mal. Entonces, imagínate esta persona que llega a la iglesia, pero aparte de todo, habla muy bien, se expresa bien, es servicial, es extrovertido, tiene ganas de hacer algo, llega a un grupo, hace algo nuevo, le encanta lo que está ocurriendo, se mete en la iglesia y luego el pastor tiene necesidad de jalar gente porque necesita servidores y en vez de buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo y todo lo que ya vimos en 6, pues dice, va, César, te toca. Te toca, César. Órale, líder de jóvenes. Y tú dices, sí, va, yo le entro, ¿no? Yo le entro y te metes en eso y no sabes ni qué hacer. El evangelio apenas llegó a tu vida, está siendo cambiado, está siendo transformado. Tú necesitas un proceso de transformación.
de ser y llegar a ser para poder hacer con H, hacer con H, ¿verdad? En esa altura del partido, ustedes ya deben de estar, yo sé que podemos ser honestos aquí, seguramente sigues lidiando con algunas cositas, seguro que sí, al menos que ya estés en el cielo y te hayas equivocado, ¿verdad? Pero seguramente que sigues lidiando con algunas cosas de pecado, tentaciones, situaciones, seguro que sí. Y sigues aprendiendo, sigues creciendo. Yo llevo 33 años en 34 años en Cristo y llevo 30 años de pastor. Y quiero decirte esto, y mira, no lo digo de forma de jactancia, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Eh, la mayoría de ustedes saben, el pastor Robert, mi padre espiritual, y él empezaba también como misionero aquí en México. Y sabes algo que platicamos él y yo. Él me dice, no vuelvo a hacer lo que hice contigo. Y yo le digo, espero que no. ¿Por qué? Porque justo él hizo lo que no debemos hacer, pero ve, él ya aprendió y yo también ya aprendí. Ya pues vamos aprendiendo. ¿Qué es lo que no vuelve a hacer el pastor y yo no hago? Es poner a alguien que no ha sido transformado en su interior, escúchame, transformado en su interior a hacer algo, a un liderazgo. Eso es lo peor que podemos hacer. Incluso, mira, yo te desafío, yo sé, espero no meterme en complicaciones, ¿verdad? Aquí tenemos a los directores y a todo el equipo del Olivar, cual aprecio mucho, pero te voy a decir esto, amado, es muy serio. Si tú no has, si tú no estás siendo transformado desde tu interior y no está viendo, no estoy diciendo que seas perfecto. La palabra perfecto en la Biblia habla de madurez. Yo creo que ya se los han dicho. Habla de madurez, no de esta palabra perfección que entendemos en español. Habla de madurez. A la estatura del varón perfecto, esa palabra es la perfección de Jesucristo. Pero cuando habla de nosotros, habla de madurez. Y como el apóstol Pablo, no pretendo ya verlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Pero yo quiero ser muy serio con esto contigo. Si tú estás de veras viéndote la difícil, amado, si te la estás viendo difícil en tu vida, que sientes que el evangelio no está penetrando tu corazón, que sientes que el evangelio no está transformando tu vida, yo te diría, y estás liderando, yo te diría, debes de ser muy honesto y hablar con tu pastor. De veras, de veras. Yo sé que eres muy importante. Yo sé que sí. Y a lo mejor eres pieza clave, pero tu corazón tiene que ser transformado primero. Amado hermano, porque cometemos muchas cosas, hacemos cosas que no son correctas y estamos sirviendo al Señor de esa manera. Entonces yo necesito ser antes de empezar a ser. Y así es como llegamos a la familia de Dios y queremos implementar nuestras estrategias, nuestras estructuras, nuestros pensamientos, nuestras filosofías, lo que pensamos, creemos, cómo vivimos, nuestra propia educación, es la que queremos poner nosotros en el grupo al que podemos estar liderando. Algunos, no lo mencionaron ustedes, pero algunos fueron abandonados por sus padres que no asumieron su responsabilidad. En el caso mío, mi padre me abandonó o nos abandonó cuando yo tenía 3, 4 años. Otros fueron violados por sus familiares o conocidos. Algunos fueron objeto de burla y rechazo. Hoy le llaman a eso bullying. Otros fueron incluso maltratados físicamente, como el caso de muchos hijos y esposas. Llegamos con todas esas heridas, hermano, con todas esas cosas, y lo que ocurre es que todo eso, como el Evangelio no ha sanado, no ha restaurado mi mente, mi corazón, entonces yo todavía no soy en Cristo. Estoy en un proceso de transformación. Todavía no he llegado a ser en Cristo. Y a veces luego nos ponemos a hacer con H.
¿Sale? Entonces, Dios en Cristo a través del Espíritu Santo tiene que realizar un trabajo para ayudarnos a sanar y crecer. Y a ese proceso, ya te lo he repetido un par de veces anteriormente, a ese proceso es a lo que la Biblia le llama santificación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas de las manifestaciones que ponen en evidencia nuestra inmadurez emocional y espiritual, ¿te parece? Deja ver cuánto tiempo me queda, porque si no, sigo. Entonces, vamos a ver esto y a lo mejor te puedes ir calificando. Sería genial que pusieras la primera y dijeras, no sé, conforme vayamos calificando, vayamos desarrollando esto, que vieras estas manifestaciones de la inmadurez y que pongas del 1 al 5, ¿con cuánto me califico en esta área? Podría ser algo. ¿Verdad? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3 dice, así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, tremenda carta la de Primera de Corintios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni a una hora, fíjense bien, ni a una hora podéis, porque todavía sois carnales. Y si estás en tu Biblia, encierra, por favor, porque todavía sois carnales. Tremendo. Pues habiendo celos, y hay que ir subrayando, ¿verdad? Habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, es tremendo este pasaje, me voy a tener que detener aquí tantito, ¿verdad? Es tremendo porque, ay, ¿cómo se? Ah, no, perdón, perdón. Permítanme un segundo, oh, ya me equivoqué. Aquí, perdón. Tremendo. Porque ustedes, no sé, yo creo ya han leído Corintios, ya han leído Corintios, la carta a Corintios, y era una iglesia que se creía, pensaba, sentía, la mayoría de ellos muy espirituales, y hablaban en lenguas, y había un montón de manifestaciones, habían manifestaciones espirituales ahí, y ellos, pues sentían que eran lo último, eran bien carismáticos. Pero algunos de los de Chloe, ¿verdad? Mandan esta carta al apóstol Pablo enseñándoles que están mal, que hay algo que no está correcto. Y si han leído toda la carta, hay un montón de cosas que Pablo señala. Entonces, ahora dice, en el principio les di a beber leche porque no estaban preparados. Está hablando de su primer visita con ellos y está hablando de cuando llegó con ellos y les dio leche porque no estaban preparados para comer carne sólido. Y les habló del evangelio, de las primeras cosas del evangelio. Ahora ya habían crecido, ya había pasado el tiempo y entonces ahora ellos ya estaban con liderazgos, con dones espirituales, manifestaciones ahí que estaban sucediendo, ¿verdad? Y entonces ahora el apóstol agarra y les dice, ¿y ustedes no son carnales? ¿No son carnales acaso? Déjenme volver aquí. ¿No son carnales? ¿Y andan como hombres? ¿Por qué? Porque hay celos y contiendas. Ya había pasado y dice lo que les pedí que subrayaran, porque todavía sois carnales. O sea, que había pasado, ponme atención en esto, había pasado el tiempo de su conversión hasta la carta del apóstol Pablo y ellos no habían tenido ningún tipo de conversión. Entonces vamos a ver aquí unos detalles, 4 detalles del mismo 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 al 4. Primero, así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está diciendo que él tiene que volver a tener la actitud con ellos como la tuvo cuando fue en su primer viaje. Y en ese primer viaje, lo que yo te decía, les daba a beber leche y no alimento sólido. Y dice, ni a una hora pueden soportar eso. No pueden más que tomar leche. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque hay celos y contiendas entre ustedes. Ya estaban sirviendo, estaban liderando
pero no eficazmente. Eran líderes, pero no eran líderes eficaces. De tal manera que los de Chloe, tal vez un grupo de crecimiento, un grupo pequeño, una casa de oración que se reunía con los de Chloe, y ellos dijeron, no podemos seguir con esto. Y entonces lo que hacen es mandar esta carta diciéndole a Pablo todo lo que estaba pasando, de lo cual Pablo responde, Primera de Corintios, ¿verdad? Y les dice, y les da su respuesta. Andrew Murray, pon atención en lo que dice Andrew Murray. El orgullo tiene que morir en ti o en usted, o nada del cielo puede vivir en usted. El orgullo tiene que morir en usted, o nada del cielo puede vivir en usted. El orgullo es solo una, amado hermano, de las múltiples manifestaciones de nuestra falta de madurez o falta de santificación. Así es que, ¿cómo llegamos a la familia de Dios? Llegamos a la vida cristiana, nacidos de nuevo, pero sí, estamos y hemos sido afectados por nuestro pasado. Violaciones, golpes, abandonos, fracasos, etcétera, miedos, temores, frustraciones. Necesitamos aceptar, amados hermanos, que tú y yo fuimos afectados para apropiarnos de nuestras disfunciones pecaminosas. Obvio, y ya te lo dije anteriormente, llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal, ¿sí? Llegamos a la vida cristiana de esa manera. Así es que entramos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos, porque aunado a eso, todo lo que quizás has aprendido y crecido. Por un lado está todo lo malo que te ha ocurrido, ¿verdad? Pero por el otro lado están todos los logros que has obtenido. Y así es como llegamos a la iglesia. ¿Cómo entonces nos autoevaluamos, amados hermanos? Primero que nada, tenemos una necesidad cuando llegamos a la iglesia y que el evangelio apenas ha llegado a nosotros y que nuestro pasado nos está afectando, llegamos con una necesidad muy grande de aprobación. La mayoría, no todos, o quizá para no pecar voy a decir algunos, llegamos con una necesidad muy grande de aprobación. Y es aquí donde yo te decía, del 1 al 5, ¿cómo calificas hoy en día? Ya no cómo llegaste a la iglesia, sino hoy en día. Porque eso es terrible, porque debido a nuestra condición caída, todos anhelamos ser aprobados. Por eso es muy fácil que cuando yo llego el evangelio llega a mi vida y como tengo una gran necesidad de ser aprobado, entonces lo que pasa es que me dicen, oye, ¿qué te parece si te encargas de limpiar, de soplar las hojas? Y dices, sí, claro, yo lo hago, claro que sí, ¿vale? Entonces, y podríamos dar miles de ejemplos al respecto o cientos de ejemplos al respecto. Llegamos a la iglesia con una necesidad muy grande de aprobación y eso lo reflejamos. Del 1 al 5, ¿cómo te calificas con eso hoy en día, en este momento? Nuestro tema de hoy, ser antes de hacer. Número 2, el perfeccionismo. Amado, yo estaba tronadísimo en esto. ¿Verdad? Te voy a decir, te voy a confesar algo. Todavía algunas veces lucho con esto, pero ya lucho, ya me resisto, ya no lo dejo que me gane, ¿sí? Ya no lo dejo que me gane. Pero cuando yo empecé, híjole, no, pues tenía que quedar todo muy bien, todo muy bien. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy insegura. ¿Y por qué? Porque yo no sabía hacer las cosas. Ya te dije, el pastor me dijo, no vuelvo a hacer lo que hice contigo. Yo dije, gloria a Dios que aprendió la lección. Y gloria a Dios que a través de esa lección, pues a tumbos y patadas, pues ya también aprendí. El perfeccionismo, ¿sale? Los celos, hermano. Los celos. Yo veo de veras esta onda de los celos que le llaman mucho los celos ministeriales, ¿no? Esa parte. Eh, amado hermano, es terrible, de verdad.
Del 1 al 5, ¿cómo te calificas en estos tres aspectos? Ve haciendo tu propia calificación, no me la vas a subir, no me la vas a dar, no la vamos a exhibir allá en la pantalla gigante, no. Yo quiero que tú valores cómo estás. Los celos son otra indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Los celos son también otra señal de inseguridad, al igual que el perfeccionismo. Sí. ¿De qué tenéis que arrepentiros el día de hoy, amados hermanos? ¿De qué tienes que arrepentirte? Ya te puse tres. La condenación frecuente del otro. O sea, estar poniendo el dedo y la mirada y condenando, mira, es que el que dirige la alabanza no lo hace bien, es que es el que predica, no lo hace bien, mejor que lo haga el pastor. No, es que si yo estuviera en el liderazgo de hombres, de mujeres, de niños o donde sea que quiera que lo pienses, yo lo haría mejor. Él no lo hace bien. Mira cómo está en pecado, está así, está asado. Sí, eso, amado, no es otra cosa más que un sentido de superioridad tremendo, pero es así como llegamos a los pies de Cristo. Es así como llegamos. El Evangelio llegó a nuestra vida y está transformándonos y cambiándonos, y el Espíritu Santo está lavándonos y limpiándonos de todas estas condenaciones, celos, perfeccionismo, ¿verdad? Y de todas estas cosas. Pero hoy en día, ¿cómo estás? La condenación, sí, frecuente del otro. Esa es una actitud terrible. El resentimiento y la falta de perdón, claro que sí. Esa es otra cosa que me impide ser transformado, ser cambiado, ser lleno del Espíritu Santo, tener una santificación en mi vida. El resentimiento y la falta de perdón son evidencias, resentimiento y perdón, son evidencias de ira acumulada. ¿Por qué? Porque no puedes perdonar, tienes mucho resentimiento, tus predicaciones, si eres alguien que predica, eres alguien que enseña, es alguien que aconseja, pues siempre va a estar el resentimiento y el perdón a flor de piel ahí. Y tú, en vez de aconsejar, predicar, enseñar o instruir en base al Evangelio y a la palabra de Dios, pues vas a estar transmitiendo todo ese resentimiento y ese perdón y toda esa ira acumulada la vas a estar vaciando en las personas, ¿verdad? Los arranques incontrolables de ira. ¿Sí? No puedes controlarte, eso es falta de dominio propio. ¿Cómo estás en estos otros tres? Condenación frecuente del otro, resentimiento y falta de perdón, los arranques incontrolables de ira. ¿Cómo estás en eso, amado hermano? Amar, servir, aquí, híjole, aquí vamos a pararnos tantito. Amar, servir por las razones equivocadas. Cuando nos encanta servir, pero son por razones equivocadas, revelamos nuestro egoísmo. Eso es lo que ocurre, hermanos. ¿Sí? Revelamos nuestro egoísmo. Es que a mí me encanta servir, amado. Y si tú estás sirviendo, pero tú no amas al Señor por sobre todas las cosas, y amas más tu ministerio que al Señor, ya estás perdido, ya estás mal. Te encanta servir, ¿por qué? Por razones egoístas, por razones de tu propio beneficio. Te encanta servir, tu ministerio es lo primero. Llegas al principio y te vas al final, pero nunca oras, no lees la Biblia. Tu testimonio, no eres de buen testimonio, como el libro de los Hechos capítulo 6, ni lleno del Espíritu Santo. Amo servir, me encanta servir, pero no me encanta relacionarme con el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, eso refleja que mi ser interior sigue sin cambios. No está cambiando. Sirvo porque quiero que me aplaudan, porque me encanta que me pongan al frente, me encanta que digan, ah, qué padre toca, qué padre canta, qué padre enseña, cuánto ama, cuánto sirve, cuán generoso es. Tremendo, tremendo, hermano, tremendo, de veras. Eso debemos de reflexionar, porque a veces nosotros servimos más por amor. Fíjate bien, amo servir, pero no porque amo a Dios. Amo servir porque me amo mucho yo. Y me amo tanto
que quiero el aplauso y el reconocimiento de todos los demás. Y híjole, amado, si ese es tu caso, no te digo que renuncies a tu ministerio. Yo no soy quien para decirte, pero si ese es tu caso, lo primero que te diría es arrepiéntete de tu pecado. Si ese es tu caso, estás liderando, tienes que arrepentirte y decir, Padre, perdóname, perdóname, porque me he enfocado en amar mi servicio y no amarte a ti, definitivamente. Eso es tremendo. Am, dejen, entonces, vamos a aprender mucho, queridos hermanos, en esto. De veras que sí. Y quiero guiarles aquí. Entonces, vamos al número 8. Hablábamos de los celos ministeriales, ¿no? ¿Por qué lo pone a él siempre? Está en tu mente. Pero ¿por qué? ¿Por qué dirige siempre él? ¿Por qué siempre él? Si no lo hace bien, criticas, señalas. Híjole, a veces pareciera que son una cadenita que van uno tras otro, se van encimando, se van entretejiendo los pecados, las situaciones. Dificultad para reconocer el talento de los demás. Cuando tenemos dificultad para reconocer el talento de otro, que no es otra cosa sino una señal de envidia. Ahí me sobró el qué, perdónenme. Nos autojustificamos con frases como no puedo aplaudir a otros porque entonces se podrían enorgullecer. Ay, amado, amado, está fuerte esta parte, porque miren, yo eso lo he escuchado tanto, de veras tanto lo he escuchado, es que no, nadie, haces bien algo, tu ministerio, haces algo bueno, predicas bien, pues conforme a tus capacidades, lo haces bien, enseñas, diriges, coordinas, entrenas, yo no sé lo que hagas, pero nadie te aplaude. Nadie te dice nada. Ese es como el otro lado de la moneda y no por ti, sino en el sentido de, si yo no puedo reconocer que tú haces algo bien, puedo hacerlo. La justificación es, no le voy a reconocer que este hermano este, canta bien, porque si se lo digo se le va a subir. Yo lo he oído muchas veces. No, nomás no le digas que predica bien, porque si no, ya no va a soltar el micrófono. No le digas que es un excelente evangelista, porque si no, olvídate, se le va a subir, se va a creer mucho. Pero te das cuenta cómo lidiamos con lo carnal, como el apóstol Pablo mismo nos lo dice en Colosenses y en Corintios, luchamos con lo carnal. No, o sea, imagínate que lleguemos a una madurez tal que yo sirvo porque sirvo a mi Señor, sirvo a mi Dios, y primero le busco a Él y sirvo a Él para después entonces servir a mis hermanos, y lo hago con amor, con gracia y en la sabiduría que me da, de tal manera que alguien admira mi esfuerzo, mi trabajo y dice, oye, qué padre, y te dice, Dios te bendiga, hazlo bien, sigue así, ve adelante, échale ganas. Pero ni Él me juzga porque es una persona madura, ni va a decir no le aplaudo porque se va a creer mucho y ya ni quien lo baje, ¿verdad? Él no hace eso, pero a la vez yo tampoco me creo mucho porque tengo una madurez y sé a quién sirvo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé a quién le toco, sé a quién le canto. Cuando cuido un niño, sé que es con el que estoy sirviendo al Rey y no exactamente al niño. ¿Por qué? Porque mi corazón está en sintonía. Mi corazón llegó a ser en Cristo, a madurar. Mi corazón llegó a madurar, a madurar, a limpiar todos esos celos, esas contiendas, esos pleitos, esos chismes. Llegó a madurar todo eso y a desarrollar una pasión y un amor por Cristo. Y entonces, este otro algunos van relacionados, ¿eh? No se preocupen, algunos van relacionados, pero unos se manifiestan más que otros. Dificultad para controlar la lengua, ¿sí? Y esa dificultad de controlar la lengua no refleja otra cosa
que una falta de la llenura del Espíritu Santo en la persona que no para y no para de, o que no puede controlar su lengua. Si tú eres alguien que no puedes parar de hablar y estás en consejería, pues sí estás difícil, man. Deberías de cambiar de ministerio, ¿verdad? Porque si no paras de hablar, porque controlar la lengua, hablamos de el chisme, de la habladuría, sí hablamos de todo eso, pero también de alguien que está hable y hable y hable y no sabe escuchar. Dificultad para seguir relacionándonos de cerca. Observa, atiende y pon mucha atención en este punto que te digo. Hay dificultad para seguir relacionándote de cerca con otros que difieren de nosotros. ¿Cómo eres con eso? ¿Cómo eres con eso, amado hermano? O sea, hay alguien que piensa totalmente diferente a ti. Por ejemplo, tú danzas y él no danza. Tú hablas en lenguas, él no habla en lenguas. No sé, alguien que es igual, que ama a Jesús igual que tú, pero va a otra iglesia y difiere del arrebatamiento, del rapto del Señor. Difiere de eso, no, en el sentido de que si es antes de la tribulación, en medio de la tribulación o post-tribulacional. A lo mejor tú crees que es post-tribulacional, a lo mejor él cree que es antes de la gran tribulación. Pero entonces dices, no, ya no le vuelvo a hablar porque yo no coincido con él. ¿Tienes dificultad de relacionarte con gente así, que piensa muy diferente a ti en cuestiones quizá teológicas, en cuestiones sociales, morales? Yo no sé. Bueno, en morales no debería de haber tanto, ¿no? No debería de haber tanto, pero aunque haya, por ejemplo, ¿qué tal que te topas con alguien? ¿Cómo, a ver, cómo actuarías que te topas con alguien, con un pastor que casa? No, ya no casa, con un pastor que es arcoíris, un pastor LGTBIQ y todos los demás. ¿Cómo? O sea, no con ese ni a la esquina. ¿O podrías sentarte con él y platicar? ¿O no? O ya no te voy a poner tan difícil. Con un sacerdote católico. ¿Puedes sentarte a hablar con alguien así? Y bueno, ya no te la pongo más difícil. Un testigo de Jehová. ¿Puedes sentarte a platicar con alguien así? Es que es pecado, no es pecado, lo hago, no lo hago. ¿Y qué tal si me convierto? Y, pues ya fuiste entonces también. Si no lo haces por eso, tú estás perdido. A ver, Janet Díaz, compártenos qué quieres decir. No, pastor, nada, nada. Ah, ¿no? Pues ahora hablas, hermano. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Entonces, ¿sí me explico? Siempre vamos a encontrar gente que difiere de nosotros, pero cuando logras hablar con alguien que difiere de ti, amado hermano, y logras seguir, o sea, no estoy diciendo que sea tu compadre, que vayan cada 8 días a la iglesia agarraditos de la mano, ¿no? Como dirían los niños. No, pero que no le dejas de hablar. Eso es madurez. Ahí te va. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Mi hermano mayor, quien tiene 3 años que murió, con 63 años murió él, él, pues mi hermano mayor, me instruye, me enseña sobre Lenin, socialismo, comunismo, me mete todo eso, que la religión es el opio de todo el mundo. Y todas esas cosas me llena con eso. Y cuando yo llego a los pies de Cristo, yo llegué así. Es que no, esto no. Orar, no, 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 eso es misticismo. ¿No? Y empezaba yo, esto no, esto no, esto no. Son cosas con las que luché mucho tiempo, hasta aprender a entender y conocer. Pero quiero decirte esto, él, una persona muy madura, y yo tuve que crecer y madurar. ¿Por qué? Porque nos sentábamos a la mesa, y eso extraño mucho de él, nos sentábamos a la mesa y empezábamos a hablar, y él me decía, ah, no, 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 pero a ver, Karl Marx decía esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces me sacaba una persona muy estudiada y me decía, ah, no, 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 pero filosóficamente esto, pero la historia aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, seguíamos, él no coincidía conmigo, ni cristiano era, incluso me tiraba de pedradas bien fuerte. ¿Qué es lo que ocurrió en mí? Ah, pues me llevó,
porque eso fue desde que me convertí, porque él no quería, ¿verdad? Obviamente, pero desde que llegué a los pies de Cristo, pues, ¿qué me obligó? A buscar de Dios, a hacer antes de hacer. Y entonces a buscar, a estudiar, a meterme a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Y entonces ya en los últimos años de su vida nos sentábamos y a veces nos aventábamos hasta 3 horas discutiendo, hablando esto, lo otro, aquí, allá, ¿verdad? Y tremendo. No por eso le dejé de hablar. No por eso me aparté de él. Actitudes de sospecha hacia los demás. Ah, es que ese hermanito que está ahí rascándose la cabeza ya se aburrió. ¿No? Seguramente mi clase no le gusta. Ah, es que esa hermanita ya hizo ojos feos. ¿Sí? Ya, es que esa hermanita, ¿por qué? ¿Por qué me ignora si yo estoy hablando? ¿Porque está viendo para su foco? ¿No? ¿Por qué? ¿Ya viste cómo se puso a platicar? ¿Ya viste cómo se puso a agarrar su celular? ¿Por qué lo hará? Y empezamos con un montón. Diría un político mexicano, ¿verdad? No digo su nombre, pero muchos sabrán quién es. Él inventó la palabra sospechosismo. ¿Se acuerdan? Bien, ¿cuál es el asunto? Necesitamos tiempo, hermanos. Y tiempo es lo que ya no tenemos en la clase. Necesitamos tiempo y tiempo es lo que no tenemos. Vamos a parar ahí, porque tiempo es lo que no tenemos. Y terminé en eso justamente. Tiempo es lo que no tenemos y lo que necesitamos es tiempo. ¿Cuánto se tardó Moisés? 40 años. Y ve cómo podemos aprender de Moisés lo mismo. O sea, Moisés primero vivía comiendo lechón, borrego, vaca, tomando vino, codeándose entre los grandes y todo eso. Y después, vámonos al desierto a cuidar cabras, ovejas, el ganado, a oler a tierra, estiércol y todo, ¿no? Cuando a lo mejor se bañaba con leche de cabra. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó eso? Muchos años. Y si tú te das cuenta, puedes ver la vida de muchos, David y muchos otros, pasaron años de que, de que llegaron, de que Dios les llamó para hacer y pasaron años transformando su corazón, su vida, para llegar a hacer. Ahora, por la gracia y misericordia de Dios, ahora nosotros vemos que gracias a Dios, pues no necesitas 40 años, ¿verdad? En el desierto no necesitas 40 años para servir al Señor. Todo tiene que ver que el Evangelio, y repito esto, llegue a tu mente, baje a tu corazón para que pongas manos a la obra. Poner manos a la obra implica santificación. La santificación es lo que nos va a transformar en ser ese líder eficaz. La santificación es lo que nos va a llevar a ser ese líder eficaz para la gloria de Cristo. Porque la intención de esta clase, de este seminario, es que ustedes sean siervos para la gloria de Dios. Amén. Siervos para la gloria de Dios. Así es que nos quedan, quería dejarles más tiempo y yo me lo comí todo. Discúlpenme porque quería escuchar este, alguna reacción, un comentario de alguien, alguna observación, pensamiento o algo, alguien. Decía Perdón, mi hermano, profesor, una molestia. Adelante, adelante, Marco. Nada más si podría compartirnos sus diapositivas ahí en la plataforma. Ah, claro que sí. Vamos, regularmente hago lo siguiente. Voy armando todas y se las paso al final todas juntas. ¿Les parece? Ah, sí, Se las gracias. mando todas juntas. Sí, Gracias, claro que amigo. sí. Sí, sí, sí. Paquete completo, sí. Claro, así lo hacemos. Gracias, Marco. Gracias. Alguien que quiera decir algo, decía un profesor mío, o enseñé muy bien o no entendieron nada. Me preocuparía la segunda. Y yo con ese profesor no entendía mucho, así es que, alguien, no veo sus manos. ¿Todo bien, amados? Sí saben a dónde queremos llegar, ¿no? Ser antes de hacer.
ojalá puedan comprar, adquirir su libro, ni idea cuánto cueste. Ojalá que puedan adquirirlo, pero lo que cueste, amados. Miren, un detalle aquí, hago un comercial ya que no quieren hablar, ¿verdad? Hago un comercial, he estado investigando y claro, no son cifras que nadie desconozca, pero los mexicanos no leemos, hermanos, no leemos. Y dicen, según las estadísticas, dicen que no leemos porque no hay dinero. Pero sin embargo, miren, yo hice un librito y ¿saben cuánto me costó vender? Hice 100 piezas porque pues obvio no hay para hacer más. Hice 100 libros que produje. Dice aquí Janet Díaz que cuesta 330 pesos el libro. Y iba yo a las iglesias a ofrecer el libro. Vas a decir, pues no veniste a la mía, ¿no? Pero mira, iba yo a las iglesias un libro de una iglesia de 100, de 200, un libro. Y me decían, no, pastor, es que hubiera traído gorras, hubiera traído playeras. Dice, la semana pasada el pastor que vino traía gorras y playeras y las acabó todas, pastor. Entonces, la queja número uno es que no hay dinero para libros. Pero me encontré con una persona y te lo digo de testimonio. Hubo un hermano que me dice, ¿cuánto cuesta tu libro, pastor? Y le digo, 150 pesos. Y me dice, te invito a comer a ti y a tu esposa. Prefirió invitarme a comer, claro, no lo acepté. Prefirió invitarme a comer que comprar el libro. ¿Y cuánto iba a pagar de una comida, obvio, no en la fondita? ¿Cuánto iba a pagar? Y muchos de nosotros preferimos gastar en coca. Si tú te abstienes de Coca-Cola todo el mes, puedes comprar, en 15 días puedes comprar este libro. En 15 días. Vas a decir, no tomo Coca-Cola, bueno, Red Cola o cualquier soda. Pero según el INEGI, la causa primaria de que la gente no lee en México, amados, 48% de la gente lee un libro y lee máximo 2.5 libros al año. Y el problema es que la iglesia estamos metidos en esa estadística. Ese es el grave problema. Así es que para ser un líder eficaz hay que leer, hermano. Hay que leer, hermano. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que capacitarse. No puede uno quedarse así. Vayan y compren su libro. ¿Vale? Cierro mi comercial. ¿De veras nadie quiso decir nada? Bueno, pues permítanme bendecirlos entonces. ¿Les parece? Un gusto verles, conocerles a algunos y espero verles mañana. Señor, lloro por tus hijos y tus hijas, que tú seas con ellos, bendíceles. Ayúdanos a todos los que estamos aquí a que seamos transformados y podamos ser antes de hacer. Padre, si algunos ya estamos metidos hasta el cuello en el hacer y nuestro ser todavía no ha sido transformado, Espíritu Santo de Dios, ven y cámbianos. Yo no dudo en tu poder y yo no dudo en que puedes transformarnos en un abrir y cerrar de ojos. Señor, para tu gloria y tu honra, yo quiero que todos los que estemos aquí seamos siervos para tu gloria, gente que sirve para tu gloria, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Padre. Yo los bendigo a todos ellos y Padre, te pido que tengan una noche excelente y que puedan realizar sus tareas, sus trabajos y que les des sabiduría, entendimiento y sobre todo te pido que les proveas para que adquieran su libro, Padre. En el nombre de Jesús, provéeles a todos ellos, provéeles, ayúdales, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienes qué? Muchas gracias, Amo. Pastor César. Dios le bendiga y Dios, primero Dios, mañana nos vemos. Hermanos, ya los muchísimas. esperan en su siguiente clase. Recuerden que se divide el grupo en especialidades, entonces, por favor, dependiendo de la especialidad que ustedes tengan, chequen bien el mensaje con el ID y la contraseña para que puedan ingresar, por favor. Que Dios les bendiga.